El estudio y el aprendizaje es un problema corriente en estudiantes de todos los niveles. ¿A qué llamamos un aprendizaje significativo? Aprendizaje significativo es aquel en el cual incorporamos contenidos, habilidades y actitudes y las mantenemos por un prolongado tiempo, pudiéndola utilizar en diversas circunstancias. Para lograr el aprendizaje significativo, existen diferentes técnicas que ayudan en la búsqueda de este objetivo. ¿Cómo hacemos un aprendizaje que nos garantice conocimientos duraderos y aplicables en el momento adecuado? Existen diferentes herramientas que podemos aplicar. Algunas podríamos llamarlas herramientas básicas y otras más sofisticadas. Dentro de las herramientas básicas tenemos la búsqueda de palabras claves de la asignatura que estamos estudiando, la formulación de definiciones, la construcción de redes conceptuales, comparación de conceptos, clasificación, ejemplos y contraejemplos. Ya veremos cada uno de estos en más detalle. Después tenemos algunos recursos más sofisticados, como la formulación de preguntas, respuestas pertinentes o no pertinentes, los chistes y escritos o exposiciones orales con consignas. Pasemos al primero, búsqueda de palabras claves en un texto. Leamos detenidamente el texto siguiente, obtenido de Internet, aplicable a cualquier fuente de información, libro, apunte, etc. Este texto dice: las proteínas son biopolímeros, están formadas por un gran número de unidades estructurales simples repetitivas, monómeros. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en una dispersión adecuada, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las diferencian de las disoluciones de moléculas más pequeñas. Las palabras claves que tenemos acá son proteína, biopolímero, unidades estructurales, monómero, molécula, disolvente, dispersiones coloidales, y disoluciones. Estas palabras son palabras específicas de la ciencia que estamos estudiando, en nuestro caso que es la química. Lo primero que debemos hacer es identificar las palabras para luego pasar a trabajar con ellas y a definirlas. El punto siguiente es la definición. La primera palabra que habíamos marcado era proteína. Entonces pasamos a la definición y nos preguntamos: ¿qué es una proteína? Una proteína es un biopolímero de aminoácidos. Y de esta manera queda perfectamente definida la palabra que encontramos. Ahora, cuando definimos proteína, vemos que dentro de la definición hemos incluido dos palabras nuevas que no estaban en el texto anterior, que son biopolímeros y aminoácidos, de los cuales deberíamos pasar a dar también sus definiciones. Entonces, biopolímero, ¿qué es? Es una estructura química formada por unión de moléculas menores de características químicas semejantes. Y aminoácido es una molécula que contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Al definir ambas palabras que se encuentran en la definición de proteína, vemos, por ejemplo, en biopolímero, que nos aparecen algunas palabras simples o compuestas. Por ejemplo, estructura química, deberíamos definir qué es una estructura química. Y características químicas, a qué hacemos referencia cuando hablamos de características químicas. Lo mismo pasa acá con el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces, así, estructura química pasaríamos a definiríamos molécula, características químicas y sucesivamente hasta agotar todas las palabras. Cuando hagamos estas nuevas definiciones tendremos el mismo inconveniente. Cada definición incorporará nuevas palabras que deberemos definir con precisión.
Pasemos a la red conceptual y referido al texto anterior. Tenemos la definición de proteína. Proteína la definimos como un biopolímero, y el biopolímero, en su definición, involucra la palabra monómeros. A su vez, proteína está formada por aminoácidos. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Tenemos que las proteínas cumplen diferentes funciones, que los aminoácidos tienen grupo carboxilo y que los aminoácidos también tienen grupo amino. De esta manera vamos construyendo lo que conocemos como una red conceptual, una red de conceptos sobre los que estamos trabajando y que nos permiten ver la relación que entre ellos existe. Pasamos ahora a la comparación de conceptos. Dentro de la comparación podemos usar las semejanzas y las diferencias, y este ejercicio ayudará a vincular temas que no son directamente relacionados en un principio. Por ejemplo, hay semejanzas entre los términos proteína y aminoácido. Tengo dos términos que ya hemos visto, proteína y aminoácido. Y tengo que encontrar la semejanza. Uno puede decir, bueno, son moléculas orgánicas, es una semejanza. Las hallamos en los organismos vivos, contienen nitrógeno, contienen carbono, contienen oxígeno, contienen hidrógeno. Pueden hallarse fuera o dentro de la célula. Pero también podemos plantearnos la idea de que busquemos diferencia entre los términos, proteínas y aminoácidos. Entonces, por ejemplo, mientras las proteínas tienen peso molecular mayor a 6 kilodalton, los aminoácidos tienen menor peso molecular. Las proteínas son polímeros y los aminoácidos son sus monómeros constituyentes. Las proteínas tienen enlace peptídico, los aminoácidos no. Pasemos ahora a las clasificaciones, que son similares a redes conceptuales, pero ¿qué diferencia tenemos? Acá tenemos la red conceptual que habíamos construido hoy, proteínas con su función, y por ejemplo dentro de tipos decimos, bueno, las proteínas pueden ser simples y conjugadas, las funciones pueden ser estructural, de transporte, almacenamiento, defensa, receptores, catalizadores, hormonales, mediadores químicos. Los aminoácidos los puedo clasificar en esenciales y no esenciales. De esta manera voy relacionando los términos y a su vez voy ampliando el conocimiento por los tipos que pueden presentarse dentro de cada una de las palabras que metimos en la red. Los ejemplos y contraejemplos son otra buena forma para lograr un aprendizaje significativo. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína. Ya conozco que es una proteína y la hemoglobina es una de ellas, entonces me sirve como ejemplo de la palabra que he estudiado. También son proteínas la queratina, la lipasa, colágeno, esclerostina e insulina, entre otras. Un contraejemplo, la serina no es una proteína. Es decir, fijo el concepto de proteína utilizando algo que conozco que no es una proteína, que en este caso es un aminoácido. Pasando a los métodos un poco más sofisticados, tenemos la formulación de pregunta. Volvamos al párrafo que leímos al principio. Las proteínas son biopolímeros, están formadas por un gran número de unidades estructurales simples repetitivas, monómeros. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las diferencian de las disoluciones de moléculas más pequeñas. Luego de leer el párrafo, me hago preguntas del tipo ¿qué es?, ¿dónde se halla?, ¿cuál es su función?, ¿es lo mismo esto que esto otro?, ¿cuándo?, ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué es una proteína?, ¿dónde se hallan las proteínas?, ¿cuál es la función de las proteínas?, ¿es lo mismo decir proteína que biopolímero?, ¿cuándo son de utilidad las proteínas?, ¿por qué las proteínas son biopolímeros, pero no siempre los biopolímeros son proteínas?, ¿cuántos tipos de proteínas existen? Y así puedo hacerme miles de preguntas relacionados a un texto que acabo de leer. La octava es dar respuestas pertinentes o no a una pregunta. Volvemos al mismo párrafo que ya hemos leído. Supongamos que luego de leer el párrafo alguien me hace una pregunta. ¿Qué es una proteína? Puedo responder de manera no pertinente. Las proteínas son biopolímeros. ¿Por qué no es una respuesta pertinente? Porque ya en el texto que la persona leyó es lo que dice. Entonces uno dice, no es pertinente responder de esta manera porque ya la persona se enfrentó a eso. Pero puedo responder de maneras pertinentes. Aunque la definición está claramente explicitada en el texto mencionado, podemos definir una proteína como una macromolécula formada por aminoácidos unidos por unión peptídica. Entonces, ejercitarme
dando respuestas pertinentes o no pertinentes, colaborará en la formación de los conceptos claros y el aprendizaje significativo. La formulación de chistes es lo más avanzado que podemos encontrar dentro del aprendizaje significativo. Puede que el chiste no sea tan bueno y quizás malo, pero la intención de formular un chiste en el lenguaje de una asignatura requiere una gran interrelación de conceptos y demuestra amplio manejo del tema. Veamos algunos ejemplos. Ayer me tragué todo el capítulo de proteínas. Creo que debe haberme aumentado la excreción urinaria de urea. Hay un concepto, si se quiere, chistoso dentro de esto, que requiere conocer muy bien el tema. De tanto estudiar sobre el metabolismo del colesterol, terminé por agarrarle odio al huevo. El 10º son escritos o exposiciones orales con consignas. Una vez elegido el tema, pongo consignas a cumplir, tiempo máximo y mínimo, cantidad de palabras máximas y mínimas, palabras que deben ser utilizadas, palabras que no deben ser utilizadas, crear interés en cierta parte del relato, etc. Veamos un ejemplo escrito. Explique en 30 palabras la síntesis de ADN sin utilizar la palabra nucleótido y utilizando la palabra núcleo. Entonces acá tenemos el ejemplo. Tiene exactamente 30 palabras, la síntesis de ácido desoxirribonucleico es un proceso semiconservativo que ocurre en el núcleo de las células eucariota durante la fase del ciclo celular previo a la división celular. Como podemos ver, tiene 30 palabras, no existe la palabra nucleótido, como lo pedía, y sí la palabra núcleo. El esfuerzo realizado para cumplir con estas consignas me obliga a utilizar adecuadamente las palabras, pensar cuál es la más adecuada, cuál es la más oportuna para cumplir con todos los objetivos planteados.